Bien, amada iglesia, vamos a ubicarnos en Primera de Corintios, en la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Hoy vamos a estar aclarando la pregunta: ¿es bíblico que la mujer cristiana use el velo? Dice así, en la Reina Valera 1960, que es la versión más usada aquí en Latinoamérica. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. ¿Es bíblico que la mujer cristiana use el velo? Esa es la pregunta que voy a responder a la luz de la palabra del Señor en esta tarde. Amada iglesia, en el mundo de hoy, donde las corrientes culturales y las opiniones subjetivas intentan redefinir la verdad eterna de Dios, es imperativo que volvamos a las Escrituras como nuestra autoridad suprema e inerrante. La palabra de Dios no es un conjunto de sugerencias adaptables al capricho de los seres humanos, sino la revelación divina que demanda obediencia fiel e interpretación precisa, verso por verso, tomando en cuenta su contexto histórico y teológico, para poder arribar a una correcta interpretación del texto. Hoy en esta conferencia sobre el velo, basada en Primera de Corintios capítulo 11 versículo 3, exploraremos la pregunta: ¿es bíblico que la mujer cristiana use el velo? Y no lo haremos desde una perspectiva moderna o feminista, porque esto diluye la doctrina, sino desde el fundamento inquebrantable de la teología trinitaria y el orden divino de autoridad establecido por nuestro Dios en la creación y la redención. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no escribe este pasaje como un mero consejo intelectual o cultural, sino como una aplicación práctica de verdades eternas que reflejan la sumisión voluntaria dentro de la Trinidad misma. Cristo sometido al Padre, sin menoscabo de su igualdad divina, como lo establece Filipenses capítulo 2, versículo 5 al versículo 8, que dice de la manera siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí vemos que nuestro Señor se humilló para cumplir el plan de Dios y se sometió a la voluntad soberana del Padre.
De igual modo, el hombre es cabeza de la mujer, no por superioridad ontológica, y esto es importante que lo comprendamos. Esto significa que la sumisión de la mujer al hombre o de Cristo al Padre no indica una diferencia en su valor, dignidad o esencia como seres. No quiere decir que somos superiores, en este caso, a la mujer. En otras palabras, tanto el hombre como la mujer y Cristo en su relación con el Padre son iguales en esencia y valor ante nuestro Dios. Aunque existan roles funcionales distintos dentro del orden divino. Esta distinción asegura que la sumisión no es una cuestión de menor valía, sino de un diseño relacional establecido por nuestro Dios. Es un rol funcional de liderazgo y protección modelado en el orden del capítulo 2 en el libro de Génesis. Este principio, hermano, no es opresivo como lo retratan algunas personas, sino que es un principio liberador, ya que promueve la armonía en el matrimonio y la iglesia, honrando a nuestro Creador. Desglosaremos este pasaje del capítulo 3, el capítulo 11, del versículo 3 en adelante, para discernir entre lo que es mandatos universales como la sumisión y el respeto mutuo y expresiones culturales como el velo en la corrupta Corinto, asegurándonos de que nuestra obediencia al Señor sea de corazón, no solo una obediencia externa, sino que sea una obediencia para la gloria de nuestro Dios. Ahora veamos el contexto teológico y veamos el orden de autoridad que tenemos en el versículo 3. El versículo 3 de Primera a los Corintios, capítulo 11, dice de la manera siguiente. Vamos a leerlo de nuevo. Dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. El punto de partida, amada iglesia, del apóstol Pablo es la teología trinitaria y el orden de la creación. Aquí, en este versículo, el apóstol Pablo establece un escalafón de mando que no implica inferioridad ontológica, como ya lo expliqué, lo que es la naturaleza del ser, sino un orden funcional dentro de las relaciones. El apóstol Pablo comienza este versículo diciendo que Cristo es la cabeza del varón. Esto muestra la sumisión de Jesús al Padre en su ministerio terrenal. Juan capítulo 5, versículo 19 dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesús, siendo Dios, se sometió voluntariamente a la voluntad del Padre. Fue un sometimiento voluntario para cumplir el rol de redentor y salvador de la raza humana. Pero Cristo, nuestro Señor, nunca ha sido inferior
al Padre en esencia. Es su misma esencia. Juan capítulo 10, versículo 30, Jesucristo dijo: yo y el Padre, uno somos. Ellos son uno en esencia. Juan capítulo 17, versículos 21 al 24, Cristo dice lo siguiente: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amados hermanos, este es el modelo supremo de su misión. Cristo y el Padre. Cristo sujeto a los planes divinos de Dios para salvarnos de nuestros pecados. Este es el modelo supremo de su misión. Una que proviene de la igualdad y el amor, no de la coerción, sino de la igualdad y el amor. Pablo también nos dice que el varón es la cabeza de la mujer. Esta cabeza, Pablo usa la palabra kefalé en el griego, no significa superioridad, sino fuente, autoridad y responsabilidad. Es importante eso. Nosotros en el contexto llanero, donde el machismo reina, pensamos que cuando nos casamos, pensamos que tenemos una hija, ¿verdad? Pero no es así. Aquí no está hablando de superioridad del hombre hacia la mujer, sino que somos la fuente, somos autoridad y somos responsables de ellas. Esto se basa en el relato de la creación que tenemos en Génesis capítulo 2, donde la mujer fue creada del hombre y para el hombre. La Biblia dice que no se encontró compañera para Adán entre los animales. Entonces Dios hizo que Adán tuviese un sueño profundo y de una de sus costillas Él hizo a la mujer y la dio al hombre. Y Adán, ¿qué dijo Adán, hermanos? Cuando vio a Eva, dijo: tú eres hueso de mi hueso, carne de mi carne, y serás llamada varona, porque del varón fuiste tomada. Entonces, nosotros los hombres somos la fuente de las mujeres. Ellas proceden de nosotros. Fueron creadas de una de nuestras costillas. En este caso, de la costilla de Adán, y por eso está el cliché evangélico. Cuando presentamos a nuestra esposa, a veces decimos: bueno, aquí ando con mi costilla, ¿verdad? Ando con mi costilla. Porque de esa manera la Biblia dice que fue tomada la mujer y fue hecha de la costilla, de una de las costillas que nuestro Dios tomó del hombre. Y la hizo para el hombre, para que fuera ayuda idónea del hombre. Para eso el Señor hizo a la mujer. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 8 y 9, dice: porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón.
Ahora hay un texto en el Antiguo Testamento que quiero tomar en cuenta para explicarles algo allí. Isaías capítulo 3, versículo 12, dice: los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan, y tuercen el curso de tus caminos. Este texto refleja un periodo de declive espiritual y político en el pueblo de Israel, donde la falta de liderazgo justo, lleva a la confusión y al desvío del pueblo de los caminos de nuestro Dios. Y allí Isaías advierte que la desobediencia y la arrogancia de Judá traerán consecuencias, incluyendo la opresión y el colapso social, preparando el escenario de esta manera para el juicio divino descrito en los versículos siguientes. ¿Qué nos enseña este versículo? Nos enseña que donde no hay liderazgo, reina la anarquía. Nosotros, los hombres, somos los líderes de nuestros hogares y somos los líderes de nuestro matrimonio. Hay hombres que son marionetas de sus esposas. Hay hombres que juegan con ellos, que los agarran de muchachos demandados. Hay hombres que no tienen liderazgo y son dominados. Y entonces reina la anarquía porque se tergiversa el plan de Dios. En el hogar, el hombre es la cabeza de la mujer. No es al revés. No es la mujer la cabeza del hombre. Hay pobres hombres que son controlados y manejados al antojo de caprichosas. Pero el hombre tiene que ejercer su liderazgo. Y fíjense lo que dice Isaías, ¿no? Isaías dice que los muchachos y las mujeres eran las que lideraban al pueblo en este tiempo de crisis. Entonces, ¿qué podía haber allí? Reinaba la anarquía. Efesios capítulo 5, versículos 22 y 23 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Lo que tenemos aquí en Efesios capítulo 5, versículos 22 y 23 es la voluntad de Dios en cuanto al matrimonio. Es importante que vayamos a la Biblia y estemos siempre sumergidos en la palabra de Dios para poder conocer cuál es la voluntad de Dios en cuanto a los diferentes temas que podemos estar enfrentando en determinados momentos. La Biblia está llena de la voluntad de Dios. Esto, amados hermanos, no degrada a la mujer, sino que le da un papel específico y honorable en el orden divino. Es un rol de liderazgo y protección, no de dominio. Cuando nos casamos, no es que vamos a dominar al otro, no. La mujer que conoce la Biblia respeta la autoridad y voluntariamente se somete a la autoridad de su marido. No es un sometimiento militar en el matrimonio, ni es un sometimiento dictatorial en el matrimonio, sino que la premisa es el amor. Así como nosotros estamos sometidos a Cristo, la iglesia ama a Cristo con toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma. Y así como la iglesia está sometida a Cristo, la mujer debe estar sometida a su marido. Yo sé que esto suena muy duro,
a través de las redes sociales, por el feminismo que ha empañado nuestras generaciones y nuestras culturas. Pero es así, eso es el orden de Dios, eso es lo que Dios ha establecido. Ahora, hermanos, Dios es la cabeza de Cristo. Este principio es crucial para entender el resto del pasaje. Si el Hijo se sometió al Padre sin perder su divinidad, entonces la sumisión de la mujer al hombre en el matrimonio no implica una pérdida de su valor ni dignidad. Más bien es un realce de su valor y su dignidad, porque ese es el plan de Dios. Ahora estudiemos un poco el contexto cultural y social. Ya hemos estudiado el contexto teológico. Ya sabemos lo que establece la palabra de Dios, lo que dice la Biblia. Y sé que hay puntos allí que suenan duros, pero eso es lo que dice la Biblia. Ahora vamos a estudiar un poco el contexto cultural y social. Necesitamos estudiar estos pasos para poder entender qué significa o qué significaba el velo en la cultura de Corinto. Muchas personas están aplicando normas y leyes en sus iglesias sin conocer en realidad lo que la Biblia enseña sobre ese tema. La ciudad de Corinto, como sabemos, los que hemos estudiado este tema, era un puerto próspero, pero era moralmente corrupto. Su cultura era una mezcla de influencias griegas y romanas, y las normas sociales sobre la vestimenta y el decoro eran muy importantes en esta cultura. Allí existía un templo enorme, el templo de Afrodita, y la ciudad era famosa por este templo porque muchas personas acudían a este templo, donde la prostitución cultural era una práctica común. De hecho, había mujeres allí que le llamaban las prostitutas sagradas, que eran las que atendían a los hombres, y esto lo hacían a manera de rituales. Las sacerdotisas a menudo se afeitaban la cabeza como un signo de su devoción a la diosa Afrodita. Vamos a ver un poco sobre lo que es el significado del cabello y el velo. En la sociedad grecorromana, el cabello largo y recogido era un símbolo de respeto, honor y estatus social para las mujeres que estaban casadas. Que una mujer se cortara el pelo o se lo afeitara en esa cultura era una señal de vergüenza, o era adulterio, había cometido adulterio, o como en el caso de las sacerdotisas de Afrodita, vivían una vida promiscua. Las mujeres que tenían el cabello corto o la cabeza rapada, o eran promiscuas o eran sacerdotisas de Afrodita. Y usted sabe lo que significa ser, o significaba ser sacerdotisa de Afrodita en la época que Pablo escribe esta maravillosa epístola. O era una mujer que había cometido adulterio y se le había rapado la cabeza. Por lo tanto, en esa cultura, una mujer con la cabeza rapada señalaba una de estas cosas. Por otro lado, los hombres en esta cultura llevaban el pelo corto, ya que el cabello largo era visto como afeminado. Los hombres llevaban el cabello corto. Ahora veamos el velo como símbolo de autoridad. La palabra griega para velo que tenemos en 1 Corintios capítulo 11 versículo 10 es exousia. Y a mí me llamó mucho la atención cuando estaba haciendo mi investigación, porque exousia es la palabra que se traduce autoridad, ¿no? Y esta es una paradoja de verdad,
Es una paradoja intencional. La mujer llevaba un velo no solo para mostrar que estaba bajo la autoridad de su marido, sino que también demostraba que tenía la autoridad y protección que le confería la relación con su marido. Esto era un signo de honor y dignidad para la mujer. El velo era un símbolo de honor y dignidad, tal cual como es el anillo de matrimonio en nuestras culturas occidentales. El velo cumplía esa función, la función que cumple el anillo de matrimonio. Usted veía en Corinto una mujer cubierta, su cabeza, y ya usted sabía que era una mujer casada. Usted ve hoy día una mujer en la calle y la ve con un anillo de matrimonio, ya usted sabe que es una mujer casada. Es una identificación de su relación de compromiso. Eso es lo que el velo significaba. Ahora analicemos un poco más profundo. Hagamos el análisis versículo a versículo, a ver qué nos habla sobre el velo o sobre el cabello. El pasaje presenta una dualidad entre una cubierta literal, un velo, y la cubierta natural, que es el cabello. Tomemos en cuenta los versículos 4 al 6. En los versículos 4 al 6, vamos a leer por acá. Dice: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Esto es lo que dice Pablo en estos versículos. Pablo aquí contrastaba a los hombres que oraban o profetizaban con la cabeza cubierta, una deshonra para Cristo, ya que de acuerdo a la cultura local, los hombres tendían a cubrirse la cabeza. Aquí el apóstol no establece una ley universal de parte de Dios, sino que solo reconoce una costumbre local que sí reflejaba un principio divino. En esa sociedad, la cabeza descubierta de un hombre era una señal de su autoridad sobre las mujeres. Repito esto: en esa sociedad, la cabeza descubierta de un hombre era una señal de autoridad sobre las mujeres. Así que quienes debían mantener su cabeza cubierta demostraban que no eran una autoridad sobre las mujeres. Si un hombre cubría su cabeza, daba a entender algún grado de inversión de las funciones propias de cada género. Por eso Pablo dice que si el hombre se cubre la cabeza, es una deshonra. Hermanos, el hombre que es gobernado por la mujer es una deshonra. Eso es lo que Pablo está diciendo en otras palabras. Si el hombre se cubre la cabeza, que la cabeza cubierta es señal de autoridad sobre las mujeres, la cabeza descubierta, si el hombre se cubría la cabeza, entonces era una deshonra para Cristo. Es importante que entendamos eso. Cuando se tergiversa el plan bíblico en el hogar, es una deshonra. Entonces, un hogar con los roles invertidos no honra a Cristo. Los roles tienen que estar claros, lo que Dios establece a través de su palabra. Así que Pablo contrastaba a esos hombres con las mujeres que lo hacían sin cubrirse la cabeza. Era una deshonra para el hombre. Cuando la mujer no se cubría la cabeza, esto era una deshonra para su marido.
porque estaba prácticamente como ofreciéndose a otros hombres. La frase clave es: sería una misma cosa que si se hubiese rapado. Pablo dice, si la mujer no se cubre la cabeza en el contexto de Corinto, es mejor que se rape la cabeza, porque equivale a lo mismo. Esto demostraba que la falta de cubierta era tan vergonzosa como una cabeza rapada. Y ya dijimos quiénes eran las que tenían la cabeza rapada en Corinto: las sacerdotisas de Afrodita, que eran mujeres accesibles a los hombres en el pueblo, a los peregrinos, a los que llegaban allí, a esa ciudad portuaria, a las que cometían adulterio, y las mujeres que eran promiscuas. Esas eran las que tenían la cabeza rapada. Ahora, si una mujer estaba casada y no se cubría la cabeza, equivaldría a lo mismo a una mujer sin vergüenza, que no estaba sujeta ni respetaba la autoridad de su marido. En la cultura corintia, esto enviaba un mensaje de rebelión e inmoralidad: no cubrirse la cabeza. Era un mensaje claro de rebelión e inmoralidad. Hoy día tenemos muchas mujeres en nuestras iglesias evangélicas que se creen súper espirituales, muy espirituales, pero gobiernan en su casa. Y aunque se crean súper espirituales, están en rebelión, porque están violando el orden de Dios. Están diciendo que Dios se equivocó, que ellas tienen la razón. No todas, no estoy generalizando, hay mujeres de Dios como ustedes que están aquí, que han entendido la palabra del Señor, que respetan a su esposo, reconocen la autoridad de su esposo. Y los hombres que estamos aquí en esta conferencia no somos dictadores, sino que sabemos cómo debemos llevar a cabo nuestra autoridad en el hogar, bajo la premisa del amor, estimando a la mujer como vaso más frágil, y la mujer respetando a su marido. Porque cuando se tergiversa ese orden, entonces el hogar entra en problemas. Y una persona puede orar mucho, una persona puede hacer muchas cosas y muchas pantallas en la iglesia, pero si esa persona no está obedeciendo al orden que Dios ha establecido en su palabra, está en rebelión. Está en rebelión e inmoralidad. Ahora el versículo 10 dice: por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Hermanos, los ángeles son testigos del orden de la creación de Dios. Los ángeles saben que la mujer fue tomada de la costilla del hombre, de Adán. Y los ángeles conocen muy bien el rol de la mujer en el hogar y el rol del hombre en el hogar. Por lo tanto, la obediencia de la mujer es un ejemplo para los ángeles, que también ellos se someten a la autoridad divina. Cuando una mujer se somete a su esposo, como lo indica la Escritura, es un ejemplo para los ángeles. Los ángeles forman parte del orden de Dios. Versículo 14 y versículo 15. Vamos allá un momentito. Versículo 14 y versículo 15. Dice: la naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello,
Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Pablo en estos dos textos introduce un nuevo elemento, la naturaleza misma. Dice que el cabello largo es gloria para la mujer y le es dado a la mujer en lugar de velo. El cabello largo es gloria para la mujer y eso es lo que vemos incluso nosotros en la naturaleza. Lo normal en una sociedad seria, en una sociedad bíblica, en una sociedad bien estructurada, lo normal es que la mujer lleve el cabello largo y el hombre lleve el cabello corto, así como lo tenemos los que estamos acá. Pero como vivimos en una sociedad corrompida y controlada por el posmodernismo, hoy tenemos hombres con cabellos largos, pero bueno, cada quien con lo suyo, ¿no? Pero aquí Pablo dice que la naturaleza misma nos enseña que la mujer le es honroso tener el cabello largo. En cambio al hombre le es deshonroso tener el cabello largo. Esto no contradice lo anterior, sino que lo complementa. El cabello largo en ese contexto era el símbolo culturalmente aceptado de feminidad y de sujeción a la autoridad de su marido. De manera análoga, para una mujer de esa época, la exhibición de su cabello largo era un signo visible de sujeción a su esposo, similar a lo que un velo de tela podría simbolizar. Ahora veamos las aplicaciones a nuestros días. Al principio dije que aquí Pablo habla de principios universales y de prácticas culturales. Es importante que nosotros podamos ver lo que es cultura y lo que es principio en la palabra del Señor. Aquí es donde la clase se vuelve más relevante para cada uno de nosotros. Debemos distinguir entre el principio eterno y lo que es la aplicación cultural. Hablemos primero del principio eterno. ¿Cuál es el principio que tenemos en ese pasaje, en esos versículos? El principio es la sumisión voluntaria y el respeto al orden establecido por Dios en el matrimonio. El versículo 3 lo dice claramente. Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. Allí está el escalafón de mando. Allí tenemos la base del principio. Hermanos, de la sumisión voluntaria y el respeto al orden establecido por Dios en el matrimonio. Ese es el principio que nos enseña 1 Corintios capítulo 11. Y el propósito de este orden es traer al hogar armonía y bendición. Un hogar bien constituido y bien establecido en la palabra, fomentado y parado en la palabra, es un hogar de bendición, hermanos. Es un hogar que honra el diseño de Dios. Pero un hogar donde la mujer es la que controla todo, incluyendo al marido, y los hijos hacen lo que le dan la gana, y no sabemos quién es el papá, si es el hombre o son los muchachos. En un hogar desastroso, allí no reina el Señor. Allí no está el Señor, porque se está logrando el orden bíblico. Entonces,
el propósito del orden y del principio que tenemos en ese pasaje es traer armonía y bendición al hogar, al matrimonio, a la familia. El pasaje enseña que la forma en que los cristianos se comportan, incluso, hermanos, en asunto de vestimenta, debe reflejar la verdad del Evangelio y evitar causar confusión o dar un mal testimonio a la cultura circundante. Nosotros no podemos dar mal testimonio a la sociedad. Que la sociedad vea nuestro hogar, que la sociedad vea nuestro matrimonio y vean que está bendecido por Dios, porque estamos en obediencia a su palabra. Nosotros somos luz del mundo y sal de la tierra. El hogar es luz de su comunidad. Un hogar cristiano honra a Dios en su vecindario, en su barrio, en su comunidad. Honra a Dios. Y eso nosotros debemos tomarlo en cuenta, hermano. Cada uno de los matrimonios que están presentes esta noche y los que piensen casarse, cuidado, le ponen la pata en el pescuezo, como decimos los llaneros, y lo ponen a hacer cosas que lo perjudiquen a usted. Sigue el orden de Dios y sea un hombre, amárrate los pantalones y cumpla su rol en el hogar como la Biblia lo establece. Ahora ya tenemos el principio. Ya tenemos el principio. ¿Cuál es el principio? Alguien que me lo diga. Sumisión y qué más. La sumisión voluntaria. No es una sumisión a lo dictatorial. Tampoco es que nosotros los hombres nos vamos a convertir en ogros en la casa. No, hermano. El amor debe regir nuestra relación con nuestra esposa y con nuestros hijos. Ahora veamos la práctica cultural, que es lo que la gente confunde. Y entonces hay pastores que de manera irresponsable aplican el uso de un trapo en la cabeza, que de paso no es ni el velo bíblico, porque el velo bíblico cubría todo el rostro, caía debajo del mentón y cubría todo el cabello. El trapo que usan hoy, que en algunos lugares parece una atarraya de pescar, no es el velo bíblico, sino que imponen algo que es netamente cultural, que fue netamente cultural en la época del apóstol Pablo para la ciudad de Corinto. El velo o la longitud del cabello eran la forma en que este principio se expresaba en la cultura de Corinto. Hoy en día, en la mayoría de las culturas occidentales, el velo no tiene el mismo significado. Ya ustedes saben lo que significaba el velo en la ciudad de Corinto, ¿verdad? Tenía la misma implicación del anillo de compromiso en nuestras culturas occidentales. Usted veía a una mujer con velo en la ciudad de Corinto y usted sabía que era una mujer casada. Pero si usted veía a una mujer en Corinto rapada, ya usted sabía que podría ser una invitación a un helado, ¿verdad? Porque tenía la cabeza rapada, ya usted sabía qué estaba pasando con esa mujer. Así que hoy en día en la mayoría de las culturas occidentales el velo no tiene ningún tipo de significado, solamente es un trapo en la cabeza. Ponerse un sombrero o una bufanda no comunica sumisión, ni es garantía de sumisión. Exigir un velo hoy
podría incluso confundir o alienar a las personas. En nuestra cultura es el anillo de matrimonio lo que podría indicar que una mujer es casada y está sujeta a su marido, aunque siempre no es así. Eso tampoco es garantía de sumisión, pero por lo menos un hombre en la calle ve a una mujer y ve el anillo de matrimonio, ya uno sabe que es una mujer comprometida. E igualmente a los hombres. Los hombres también usamos el anillo de matrimonio. Yo no tengo el anillo porque me fue hurtado el anillo de matrimonio en una ocasión, y ahorita que mi esposa y yo vamos a cumplir 25 años. ¿Cuántos años tenemos de matrimonio nosotros? Vamos a cumplir 23 cuando, sí, nosotros los hombres somos malos con las fechas. Cuando cumplamos 25 años nos vamos a casar de nuevo aquí, vamos a celebrar otra vez y voy para allí, vamos a buscar un padrino, a lo mejor es Carlos Roballo el padrino que va a tener que regalarnos el anillo. Pero no queremos bromas de fantasía. Entonces vamos a renovarnos otra vez a los 25 años, que el Señor nos dé vida, ¿verdad? Nos faltan 2 años. Ahora, hermanos, hablemos del corazón de la obediencia. El versículo final del pasaje deja claro que la obediencia es el verdadero problema. Dios está más interesado en una actitud del corazón humilde y sumisa que en un accesorio externo. La obediencia es lo principal aquí, no accesorios. Efesios capítulo 5, versículo 22 al versículo 24, ya lo leímos, pero vamos a leerlo nuevamente. Efesios capítulo 5, versículo 22 al 24 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Esto habla de obediencia. Y primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al versículo 6, también enfatiza que la belleza de la mujer piadosa radica ¿en qué? En un espíritu amable y apacible. Y Pedro dice, eso sí es de buena estima delante del Señor. No los accesorios. Lo que mueve a Dios de una mujer es su espíritu amable y apacible. No es su apariencia exterior. Ya para finalizar, este pasaje no es una ley universal para el uso de velos, sino que es un ejemplo de cómo los principios bíblicos, el orden de la creación y la sumisión, deben ser aplicados de una manera culturalmente apropiada para honrar a nuestro Dios y dar un buen testimonio. La pregunta para las mujeres cristianas de hoy no es si deben usar un velo. Esa no es la pregunta. Sino cómo pueden, a través de sus vidas, reflejar una actitud de sumisión a Dios y respeto al orden que Dios ha establecido, especialmente dentro del matrimonio. La pregunta entonces final es, de acuerdo al título de nuestra ponencia el día de hoy, es la siguiente. La pregunta que tenemos en el título es esta: ¿es bíblico que la mujer cristiana use el velo en la actualidad? No.
No es bíblico que la mujer cristiana use un velo en este tiempo, porque ya ustedes saben lo que significa el velo y no tiene ninguna implicancia en nuestras culturas occidentales. Es una imposición humana, mal comprendida y mal entendida. Dios me les bendiga, amados hermanos. Le damos gracias al Señor por este tiempo que hemos tenido.